Existe un patrón enterrado en las profundidades de la economía global. Un ritmo silencioso que late bajo la superficie de los mercados, los bancos centrales y las decisiones políticas. La mayoría de las personas jamás lo percibirá. Los expertos financieros raramente lo mencionan en sus análisis. Los gobiernos prefieren ignorarlo por completo. Sin embargo, este patrón ha señalado cada catástrofe económica importante de los últimos 200 años con una precisión que eriza la piel. Y ahora mismo, todas sus señales apuntan directamente hacia 2026. No estamos hablando de teorías conspirativas ni de predicciones apocalípticas sin fundamento. Estamos hablando de algo mucho más inquietante: matemáticas puras, historia verificable, ciclos económicos que se repiten con la regularidad implacable de las mareas oceánicas. Mientras la mayoría mira hacia adelante esperando un crecimiento continuo, quienes comprenden estos ciclos ya están viendo las grietas formarse en los cimientos del sistema financiero mundial. La pregunta no es si vendrá una crisis. La pregunta es si estarás preparado cuando llegue. Si este vídeo te está resultando útil, considera suscribirte al canal. Aquí desmenuzamos los mecanismos ocultos de la economía para que puedas tomar mejores decisiones financieras. Lo que voy a compartir contigo hoy no aparecerá en los titulares hasta que sea demasiado tarde. Cuando los medios finalmente reconozcan lo que está sucediendo, millones ya habrán perdido sus ahorros, sus empleos, sus hogares. Pero tú no tienes que ser uno de ellos. Porque en los próximos minutos, vamos a explorar exactamente qué es este ciclo, por qué funciona con tanta precisión, y qué puedes hacer al respecto antes de que el reloj llegue a cero. La historia de este descubrimiento comienza en la Rusia de los años 20. Un brillante economista llamado Nikolai Kondratiev había dedicado años a estudiar datos económicos que se remontaban al siglo XVIII. Lo que encontró cambió por completo nuestra comprensión de cómo funcionan realmente las economías. Kondratiev descubrió que la actividad económica no sigue una línea recta hacia arriba con algunos baches ocasionales. En cambio, identificó ondas largas, ciclos masivos que duraban entre 40 y 60 años, compuestos por 4 fases distintas que se repetían una y otra vez. Piensa en estas fases como las estaciones del año económico. Primero viene la primavera, el periodo de recuperación después de una crisis devastadora. La infraestructura se reconstruye. Nuevas tecnologías emergen de las cenizas de la vieja economía. Los niveles de deuda son bajos porque la crisis anterior destruyó la mayoría de las deudas incobrables. Las tasas de interés permanecen bajas. Los precios se mantienen estables. El optimismo es cauteloso, pero va creciendo. Esto fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Los años 50 fueron una fase de primavera. América se reconstruyó. Los suburbios se expandieron. Se construyó el sistema de autopistas interestatales. La televisión se convirtió en algo común. La economía crecía, pero la inflación se mantenía modesta. Luego llega el verano, los años de auge. Las tecnologías introducidas durante la primavera maduran y se difunden por toda la economía. El empleo alcanza niveles altos. Los salarios aumentan. La inflación comienza a acelerarse a medida que la demanda supera la oferta. Todo el mundo se siente próspero. El mercado de valores sube constantemente. Esta fue la década de los 60, la carrera espacial, la edad dorada de la manufactura estadounidense. Alto empleo, salarios en aumento y una confianza creciente de que la prosperidad era permanente. Pero bajo la superficie, los problemas se están desarrollando. Los niveles de deuda aumentan. La inflación se acelera. Las semillas de la siguiente fase se están plantando. Después viene el otoño, la fase de meseta. Se ha alcanzado el pico, pero nadie quiere admitirlo. El crecimiento se desacelera. La inflación se convierte en un problema serio. Los bancos centrales comienzan a elevar las tasas de interés para combatir la inflación, lo que desacelera aún más la economía. Los precios de los activos se desconectan de los valores subyacentes mientras la gente persigue la especulación en lugar de la inversión productiva. La deuda continúa acumulándose porque todos creen que el auge regresará. Esta fue la década de los 70 y principios de los 80. Estanflación, alta inflación combinada con crecimiento lento. Choques petroleros. Desempleo creciente. La economía parecía atascada. Y estaba atascada en la fase de otoño, dirigiéndose hacia el invierno.
El invierno es la fase de crisis. La deuda acumulada se vuelve impagable. Las burbujas de activos estallan. Los bancos quiebran. El desempleo se dispara. La deflación o una recesión severa se apodera de la economía. Este es el gran reinicio donde todos los excesos de las fases anteriores se purgan del sistema. Los negocios que sobrevivieron gracias al crédito barato van a la quiebra. Los inversores sobreapalancados lo pierden todo. Solo aquellos que se prepararon para el invierno sobreviven para ver la siguiente primavera. Estos fueron los años 30 tempranos, la Gran Depresión. Miles de bancos quebraron. El desempleo alcanzó el 25%. El mercado de valores cayó un 89%. Tomó 25 años para que las acciones se recuperaran a los niveles de 1929. Eso es un invierno de Kondratiev en toda su devastadora gloria. Ahora, aquí está la parte crucial que todos deben entender. El trabajo de Kondratiev era tan preciso y tan amenazante para la narrativa soviética de prosperidad comunista permanente que Stalin lo mandó arrestar en 1930. Murió en un campo de trabajo en 1938. Pero su ciclo sobrevivió. Y ha demostrado tener razón una y otra vez. El ciclo no se detiene después del invierno. Después del invierno viene una nueva primavera. Los años 50 y 60, como mencionamos. Luego el verano otra vez en los 70, el otoño en los 80 y 90. Y el invierno llegó en 2008 con la crisis financiera. Pero aquí está el punto crítico que cambia todo. La crisis de 2008 debería haber sido mucho peor. Debería haber sido un invierno completo de Kondratiev que limpiara el sistema por completo. En cambio, los gobiernos y los bancos centrales intervinieron con una fuerza sin precedentes. Rescataron a los bancos. Bajaron las tasas de interés a cero. Imprimieron billones de dólares. Evitaron que el invierno natural siguiera su curso. Lo que realmente hicieron fue retrasar el invierno, no cancelarlo. Y eso significa que el invierno que se suponía que se desarrollaría completamente entre 2008 y 2010 todavía está por llegar. Ha sido pospuesto durante 15 años a través de políticas monetarias artificiales y expansión de deuda. Pero no puedes posponer el invierno para siempre. Eventualmente, los desequilibrios acumulados se vuelven tan grandes que ninguna cantidad de intervención puede prevenir la corrección. Ese punto se está acercando ahora. 2026 se encuentra en la intersección de múltiples ciclos, todos señalando hacia la misma conclusión. El invierno retrasado de Kondratiev finalmente está llegando. Permíteme mostrarte la evidencia específica que hace que esta predicción sea tan precisa. La onda original de Kondratiev tenía una duración promedio de 50 a 60 años de pico a pico. El último pico importante, el punto donde el otoño transita al invierno, ocurrió a finales de los años 60 y principios de los 70. Suma 50 a 60 años a eso. ¿Qué obtienes? 2020 a 2030. Estamos en esa ventana ahora mismo. Pero hay más precisión disponible si miramos los subciclos dentro de la onda larga. El superciclo de deuda que se superpone a la onda de Kondratiev sugiere que la saturación máxima de deuda, el punto donde el sistema ya no puede absorber más endeudamiento, ocurre aproximadamente cada 70 a 80 años. La última vez que esto sucedió fue entre 1930 y 1940 durante la Depresión. Suma 70 a 80 años. Obtienes 2010 a 2020. Ya hemos pasado a la zona de peligro. Pero hay otro ciclo en juego aquí, el ciclo generacional. Cada 80 a 90 años, aproximadamente la duración de una vida humana, las sociedades olvidan las lecciones de la crisis anterior. Las personas que vivieron la Gran Depresión y entendieron sus causas ya no están. La generación actual no tiene experiencia vivida de una catástrofe económica verdadera. Esto crea las condiciones psicológicas para repetir los mismos errores. El último pico de crisis generacional fue de 1929 a 1933. Suma 80 a 90 años. 2019 a 2023. El tiempo no podría ser más preciso. Estos ciclos no operan de forma aislada. Se refuerzan mutuamente. Cuando múltiples ciclos se alinean y apuntan hacia el mismo periodo de tiempo, la crisis resultante es exponencialmente más severa que si solo un ciclo estuviera girando. Ahora mismo, tenemos la onda larga de Kondratiev, el superciclo de deuda y el ciclo generacional,
todos convergiendo en la misma ventana de 5 años, 2022 a 2027. Dentro de esa ventana, el punto de ruptura más probable basado en el análisis de subciclos y los indicadores económicos actuales es 2026. No el comienzo de 2026, no el final, sino en algún lugar del medio. Finales de la primavera o principios del verano de 2026, cuando el sistema alcance el estrés máximo. Ahora déjame mostrarte por qué 2026 específicamente. Hay indicadores adelantados dentro de estos ciclos que ayudan a precisar el tiempo. Uno de los más confiables es la inversión de la curva de rendimiento. Esto ocurre cuando las tasas de interés a corto plazo suben por encima de las tasas de interés a largo plazo, creando una curva invertida en un gráfico. Cada recesión desde 1950 hectáreas ha sido precedida por una inversión de la curva de rendimiento. Sin excepciones. Sin falsos positivos. La curva de rendimiento se invirtió en julio de 2022. Permaneció invertida durante más de 2 años, una de las inversiones más largas de la historia. Finalmente se desinvirtió en septiembre de 2024. Históricamente, las recesiones comienzan de 6 a 18 meses después de que la curva se desinvierte. Septiembre de 2024 más 6 a 18 meses equivale a marzo de 2025 hasta marzo de 2026. Esa es tu ventana. Otro indicador adelantado son los diferenciales de crédito corporativo. Esto mide la diferencia entre lo que los prestatarios seguros pagan por préstamos versus lo que pagan los prestatarios riesgosos. Cuando los diferenciales son estrechos, significa que los inversores no están preocupados por el riesgo. Cuando los diferenciales se amplían dramáticamente, señala que los inversores están huyendo hacia la seguridad. Los diferenciales siempre se amplían bruscamente justo antes de las principales caídas económicas. Ahora mismo, los diferenciales están comenzando a ampliarse después de años de permanecer comprimidos. La ampliación comenzó a finales de 2023 y se ha estado acelerando durante 2024. Basándose en precedentes históricos, los diferenciales comienzan a ampliarse de 12 a 24 meses antes de que la crisis golpee. Finales de 2023 más 12 a 24 meses equivale a finales de 2025 hasta finales de 2026. Un tercer indicador es la velocidad del dinero. Esto mide qué tan rápido se mueve el dinero a través de la economía. Cuando las personas y las empresas están confiadas, gastan dinero rápidamente. Cambia de manos múltiples veces, creando actividad económica. Cuando la confianza cae, la gente acumula efectivo. La velocidad del dinero se desacelera. Antes de cada recesión importante, la velocidad del dinero alcanza su pico y luego comienza a declinar. El pico actual ocurrió a principios de 2022. Ha estado declinando desde entonces. El retraso histórico entre el pico de velocidad del dinero y el inicio de la recesión es de 24 a 36 meses. Principios de 2022 más 24 a 36 meses equivale a principios de 2024 hasta principios de 2025. Ya estamos en esa ventana. Los niveles de deuda del consumidor proporcionan otra señal de tiempo. La deuda de los hogares como porcentaje del ingreso disponible aumenta a lo largo de la fase de auge y alcanza su pico justo antes del colapso. Esto sucedió en 2007 antes de la crisis de 2008. Sucedió en 1989 antes de la recesión de principios de los 90. Sucedió en 2000 antes del crash de las .com. Ahora mismo, la deuda de los hogares está en niveles casi récord. La deuda de tarjetas de crédito acaba de alcanzar máximos históricos. La deuda de préstamos para automóviles está en récords. La deuda de préstamos estudiantiles está en récords. La deuda hipotecaria en relación con los valores de las viviendas se está acercando a zonas de peligro. Cuando los pagos del servicio de la deuda superan el 15% del ingreso disponible, la crisis sigue dentro de 18 meses. Cruzamos ese umbral a mediados de 2024. Mediados de 2024 más 18 meses equivale a finales de 2025 hasta principios de 2026. El sector inmobiliario comercial proporciona quizás el indicador de tiempo más específico. Hay aproximadamente 1.5 billones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales que necesitan ser refinanciados entre 2024 y 2027. El pico del muro de refinanciación golpea en 2025 y 2026.
Estos préstamos se originaron cuando las tasas de interés eran del 2 al 3%. Están siendo refinanciados al 7 al 9%. Los edificios no pueden soportar el mayor servicio de la deuda. Los incumplimientos se producirán en cascada. Cuando los incumplimientos inmobiliarios comerciales alcanzan masa crítica, los bancos regionales quiebran. Cuando los bancos regionales quiebran, los mercados de crédito se congelan. Cuando los mercados de crédito se congelan, la economía más amplia colapsa. El acantilado de refinanciación es más empinado en el primer y segundo trimestre de 2026. Ese es tu tiempo específico. Pero ampliemos la imagen para ver el patrón más grande. El invierno de Kondratiev, que fue retrasado en 2008, creó lo que los economistas llaman la burbuja de todo. Normalmente, las burbujas se forman en un sector. Bienes raíces en 2008, acciones tecnológicas en 2000. En los años 20, fue el mercado de valores. Pero la intervención después de 2008 no infló solo una burbuja. Infló todo simultáneamente. Las acciones alcanzaron máximos históricos. Los bonos alcanzaron máximos históricos. Los bienes raíces alcanzaron máximos históricos. Las criptomonedas aparecieron y crearon su propia burbuja. Incluso el arte y los coleccionables alcanzaron valoraciones absurdas. Todo se infló a la vez porque la Reserva Federal estaba bombeando dinero al sistema a tasas sin precedentes. Esto crea un problema único. Cuando todo está en una burbuja, no hay ningún lugar donde esconderse cuando la burbuja estalla. En 2008, los bonos eran seguros. En 2000, los bienes raíces eran seguros. En 1929, los bonos eventualmente se volvieron seguros después del shock inicial. Pero en la crisis venidera, todo se desinfla junto porque todo fue inflado junto. Esto es lo que hace que la crisis de 2026 sea potencialmente peor que cualquier invierno anterior de Kondratiev. La interconexión y correlación entre todas las clases de activos no tiene precedentes. Los niveles de deuda que subyacen a esta burbuja de todo son asombrosos. La deuda global alcanzó los 251 billones de dólares en 2024. Eso es el 235% del PIB global. En otras palabras, el mundo debe más de 2 veces su producción económica anual. Para poner esto en perspectiva, la deuda de Estados Unidos respecto al PIB fue del 260% en el pico de la Gran Depresión en 1933. Estamos significativamente más altos ahora. La deuda corporativa en Estados Unidos supera los 11 billones de dólares. Gran parte de esto es deuda zombie, préstamos a empresas que solo pueden pagar intereses, no el principal. Estas empresas sobreviven solo porque las tasas de interés se mantuvieron artificialmente bajas durante más de una década. A medida que las tasas suben y permanecen elevadas, estas empresas zombies comenzarán a fallar. Cuando fallan, sus prestamistas sufren pérdidas. Cuando los prestamistas sufren pérdidas, el crédito se contrae. Cuando el crédito se contrae, las empresas saludables no pueden obtener financiamiento. La cascada se acelera. La deuda gubernamental merece atención especial porque es la base de todo el sistema. La deuda federal de Estados Unidos es de 36 billones de dólares y sigue aumentando. Los pagos anuales de intereses sobre esta deuda ahora superan los 1.2 billones de dólares. Eso es más grande que el presupuesto de defensa, más grande que Medicare. La partida más grande en el presupuesto federal son los intereses sobre el endeudamiento pasado. Esto es insostenible. Pero mientras las tasas de interés permanezcan bajas, es manejable. El problema es que las tasas de interés ya no son bajas. La Reserva Federal elevó las tasas de 0 a más del 5% en 18 meses. Este es el aumento de tasas más rápido desde principios de los 80. La carga de intereses del gobierno está explotando. Dentro de 2 años, los pagos de intereses superarán los 2 billones anuales. Dentro de 5 años, los pagos de intereses podrían consumir el 40% de todos los ingresos federales. Eso es matemáticamente imposible de sostener. Cuando la deuda gubernamental alcanza estos niveles, solo hay 3 opciones. Incumplimiento, que destruye la moneda y la credibilidad del gobierno. Inflación, que destruye la moneda y los ahorros de todos. O austeridad, que causa recesión y malestar social. Las 3 opciones son malas,
Pero los gobiernos siempre eligen la inflación porque es la forma menos visible de reducir la carga real de la deuda. No les dices a las personas que estás incumpliendo. Simplemente imprimes dinero, creas inflación y pagas la deuda con moneda que vale menos. Esto es lo que sucedió en cada invierno anterior de Kondratiev. Impresión masiva de dinero seguida de deflación eventual cuando el sistema colapsa bajo su propio peso. La Reserva Federal está atrapada. Si mantienen las tasas altas para combatir la inflación, destruyen la economía y causan una ola de incumplimientos. Si bajan las tasas e imprimen dinero, reavivan la inflación y destruyen la moneda. No hay una buena opción. Pueden elegir dolor ahora o dolor catastrófico más tarde. Basándose en precedentes históricos, los bancos centrales siempre eligen retrasar el dolor, lo que empeora la crisis eventual. Es probable que la Fed comience a recortar tasas a finales de 2024 o principios de 2025. Esto proporcionará alivio temporal. Los mercados subirán. La gente pensará que lo peor ha pasado. Pero esta será la burbuja final antes del estallido, el último suspiro de prosperidad artificial antes de que el invierno retrasado de Kondratiev finalmente llegue en 2026. Si encuentras este análisis valioso y quieres más contenido como este, no olvides darle like y suscribirte. Te ayudará a estar un paso adelante mientras navegamos estos tiempos económicos turbulentos. Déjame explicarte cómo se desarrollará el despliegue de esta crisis basándome en patrones históricos de inviernos de Kondratiev. La primera fase es la grieta. Algo se rompe. Podría ser una quiebra bancaria importante. Podría ser una crisis de deuda soberana en Europa. Podría ser un colapso inmobiliario chino que se propague globalmente. Podría ser una serie de incumplimientos corporativos que asusten a los mercados de crédito. El desencadenante específico no importa. Lo que importa es que después de años de acumulación de presión, aparece una grieta en el sistema. Esta grieta inicial generalmente ocurre de 6 a 12 meses antes de la crisis completa. Basándonos en nuestra línea de tiempo, la grieta probablemente aparecerá a finales de 2025 o muy a principios de 2026. Cuando la grieta aparezca, las autoridades la minimizarán. La llamarán un problema aislado, un asunto puntual, nada sistémico. Señalarán indicadores económicos sólidos y bajo desempleo. Dirán que los fundamentos son sólidos. Esto es exactamente lo que dijeron en 2007 cuando el primer prestamista subprime comenzó a fallar. Es lo que dijeron en 1929 después de que el mercado tuviera varias caídas bruscas a principios de ese año. La fase de negación es parte del patrón. Las autoridades no pueden admitir que el sistema se está rompiendo porque la admisión aceleraría el pánico. Así que niegan hasta que la negación se vuelve imposible. La segunda fase es el contagio. La grieta inicial se propaga. Si un banco quebró, los depositantes de otros bancos comienzan a ponerse nerviosos. Si un país incumplió, los inversores comienzan a cuestionar a otros países. Si un sector corporativo está en problemas, los prestamistas comienzan a retirarse de todos los prestatarios corporativos. El miedo se vuelve autocumplido. Los mercados de crédito se congelan. Nadie quiere prestar porque nadie sabe quién es solvente y quién está a punto de quebrar. Esto es lo que sucedió en septiembre de 2008 después de que Lehman Brothers colapsara. Los mercados de crédito se congelaron completamente. Las empresas no podían pedir prestado para hacer la nómina. Todo el sistema casi dejó de funcionar. La fase de contagio generalmente dura de 2 a 6 meses. En nuestra línea de tiempo, esto sería primavera y principios de verano de 2026. La tercera fase es la intervención. Los gobiernos y los bancos centrales entran en pánico. Lanzan todo al problema. Las tasas de interés se reducen a cero o por debajo. Se imprimen billones. Los bancos son rescatados. Se crean nuevos programas de préstamos. El estímulo fiscal inunda la economía. Los mercados se estabilizan temporalmente. La gente comienza a pensar que lo peor ha pasado. Pero esto es una ilusión. La intervención no resuelve el problema subyacente. Solo retrasa el impacto completo. Esta fase puede durar de 3 a 12 meses dependiendo de cuán agresivamente intervengan las autoridades. En nuestra línea de tiempo, esto es verano hasta otoño de 2026. La cuarta fase es el colapso secundario. Esto es cuando la gente se da cuenta de que la intervención no funcionó.
Los mercados que subieron con el estímulo comienzan a caer nuevamente. Esta vez caen más rápido y más lejos porque la confianza se ha roto. El desempleo comienza a aumentar rápidamente. Las quiebras corporativas se aceleran. Los ingresos fiscales colapsan, obligando a los gobiernos a pedir prestado aún más solo para mantener servicios básicos. El malestar social crece a medida que las personas pierden empleos, hogares y ahorros. Esta fase es el corazón del invierno de Kondratiev. Típicamente dura de 18 a 36 meses. En nuestra línea de tiempo, esto es desde finales de 2026 hasta 2028. La quinta y última fase es la estabilización y el reinicio. Después de que el sistema ha sido completamente limpiado, después de que las deudas incobrables han sido liquidadas, después de que las empresas zombies han fracasado, después de que los precios de los activos han caído a niveles respaldados por fundamentos en lugar de especulación, se establece la base para un nuevo ciclo. Los supervivientes del invierno tienen capital. Los activos son baratos. Las nuevas tecnologías están emergiendo. La siguiente primavera está lista para comenzar. Pero esta fase solo llega después de años de dolor. En nuestra línea de tiempo, esto no ocurriría hasta 2029 o 2030 como muy pronto. Ahora, entender este ciclo no se trata de predecir cada giro. Se trata de reconocer que estamos en la etapa tardía de un ciclo importante y posicionarnos en consecuencia. Las personas que entienden los inviernos de Kondratiev no intentan cronometrar el tope exacto. Se preparan temprano. Construyen reservas de efectivo durante la fase de otoño. Evitan la deuda. No persiguen activos especulativos solo porque todos los demás están ganando dinero. Aceptan un rendimiento inferior a corto plazo a cambio de supervivencia a largo plazo y la oportunidad de comprar activos a precios de depresión durante el invierno. La historia muestra que aquellos que se posicionan correctamente antes de un invierno de Kondratiev pueden lograr riqueza generacional. Los inversores que compraron acciones en 1932 y 1933 en las profundidades de la depresión vieron rendimientos que nunca serían igualados en tiempos normales. Los inversores que compraron bienes raíces a precios de ejecución hipotecaria en 2009 y 2010 crearon fortunas que durarán generaciones. Las oportunidades que aparecen durante los inviernos de Kondratiev no vienen a menudo. Una vez cada 50 a 80 años. Si estás preparado, si tienes capital cuando todos los demás están desesperados, puedes adquirir activos a 20 o 30 centavos por dólar. Esos activos eventualmente se recuperan. Los 20 centavos se convierten en $1. Eso es un retorno del 500%. Pero la preparación requiere ir en contra de cada instinto e ignorar toda presión social. Durante la fase de otoño, que es donde estamos ahora, todos parecen estar ganando dinero. Tus vecinos hablan de sus ganancias de inversión. Los medios financieros celebran nuevos máximos del mercado. Los expertos dicen que esta vez es diferente. Que la tecnología ha cambiado las viejas reglas. Permanecer líquido y cauteloso se siente como si te estuvieras perdiendo algo. Esta es la prueba. Las personas que pueden resistir la tentación de perseguir rendimientos durante el otoño son las que sobreviven al invierno y prosperan en la siguiente primavera. Las acciones específicas que deberías considerar dependen de tu situación. Si estás fuertemente invertido en acciones, el precedente histórico sugiere reducir dramáticamente la exposición. No vender todo e ir a efectivo porque algunas empresas sobrevivirán y prosperarán, pero reducir del 90% en acciones al 40 o 50%. Usar las ganancias para construir una posición de efectivo que pueda desplegarse cuando los precios colapsen. Si posees bienes raíces, especialmente bienes raíces de inversión comprados con deuda, las matemáticas necesitan ser reevaluadas. ¿Puedes pagar la deuda si los ingresos por alquiler caen un 30%? Si no, vender antes de que el mercado gire podría preservar capital que de otro modo se evaporaría. Si llevas deuda de consumo, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos personales, pagar esto se convierte en la prioridad. La deuda es un ancla en invierno. Te obliga a vender activos en el peor momento posible solo para hacer pagos. Estar libre de deudas proporciona flexibilidad. Puedes esperar la tormenta. Puedes comprar cuando otros se ven obligados a vender. Los ricos entienden esto. Usan la deuda estratégicamente durante la primavera y el verano para apalancar ganancias,
pero se deshacen de la deuda antes del invierno para evitar quedar atrapados. Para aquellos con capital significativo, este es el momento de pensar en la diversificación de una manera diferente. No diversificación entre acciones y bonos porque ambos probablemente caerán en un invierno de Kondratiev, sino diversificación en activos que mantienen valor o aumentan de valor durante periodos de crisis. Oro y plata físicos. Tierras agrícolas productivas. Activos generadores de energía. Negocios que proporcionan servicios esenciales independientemente de las condiciones económicas. Estos no son jugadas especulativas. Son seguros contra el colapso de los valores de los activos en papel. La preparación psicológica podría ser más importante que la preparación financiera. Los inviernos de Kondratiev prueban la resolución cuando todos a tu alrededor están en pánico. Cuando los medios están prediciendo el fin del capitalismo. Cuando tu cartera ha caído un 50% y sigue cayendo. La tentación de rendirse es abrumadora. Este es precisamente el momento en que necesitas estar comprando, no vendiendo. Pero tener la fortaleza mental para actuar contrariamente a tus emociones requiere preparación. Estudia crisis anteriores. Lee relatos de primera mano de personas que vivieron la Gran Depresión. Entiende que lo que se siente como el fin del mundo es en realidad el reinicio que crea oportunidad. Interioriza esto antes de que llegue la crisis. Porque en el momento, el pensamiento racional se vuelve muy difícil. También está la cuestión del momento de tu preparación. Comenzar demasiado temprano y te pierdes años de ganancias mientras esperas un colapso que parece nunca llegar. Comenzar demasiado tarde y estás vendiendo en un mercado en caída después de que el daño está hecho. La respuesta está en el posicionamiento gradual. No esperar a que el colapso sea obvio, sino reconocer que estamos en la fase tardía de otoño y comenzar a cambiar activos sistemáticamente. Vender del 10 al 20% de las tenencias de acciones cada trimestre. Construir reservas de efectivo con cada cheque de pago. Pagar la deuda agresivamente. Para cuando aparezca la grieta, ya estás posicionado. No estás tratando de salir con la multitud. Los ciclos que hemos discutido, la onda de Kondratiev, el superciclo de deuda, el ciclo generacional, no son garantías. Son probabilidades basadas en 200 años de historia económica. ¿Podría esta vez ser diferente? ¿Podrían las respuestas tecnológicas o políticas romper el ciclo? Teóricamente posible, pero poco probable. Porque estos ciclos no están impulsados por la tecnología o la política. Están impulsados por la psicología humana y los límites matemáticos de la acumulación de deuda. La tecnología cambia cómo producimos y consumimos. La política cambia cómo los gobiernos responden. Pero ninguna cambia el patrón fundamental de auge que lleva a quiebra que lleva a recuperación. Lo que hace que la convergencia de 2026 sea particularmente convincente es que podemos ver el estrés construyéndose en tiempo real. Los incumplimientos inmobiliarios comerciales están aumentando. Las reservas bancarias se están ajustando. Las tasas de ahorro de los consumidores están cayendo. Las morosidades de tarjetas de crédito están aumentando. Los márgenes de beneficio corporativo se están comprimiendo. Cada uno de estos sería preocupante de forma aislada. Juntos, pintan una imagen de una economía en la etapa tardía de un ciclo. Aún no colapsando, pero mostrando todas las señales de advertencia de que el colapso se acerca. La desinversión de la curva de rendimiento en septiembre de 2024 fue el pistoletazo de salida. Desde ese momento, el reloj histórico comenzó a correr. 6 a 18 meses. Esa ventana se cierra en la primavera de 2026. La crisis de refinanciación inmobiliaria comercial alcanza su pico en la primera mitad de 2026. Los factores psicológicos del invierno llegando 80 años después de 1945 a 1946, 97 años después de 1929, se alinean en 2026. El invierno retrasado de Kondratiev que se suponía que sucedería en 2008 a 2010, pero fue pospuesto por 15 años de impresión de dinero alcanza su límite matemático en 2025 a 2026 cuando la deuda acumulada se vuelve imposible de pagar incluso con tasas artificialmente bajas. Esto no es profecía. Es reconocimiento de patrones. Los mismos patrones que predijeron cada crisis importante durante 2 siglos. Los mismos ciclos que convirtieron el invierno en primavera, la primavera en verano, el verano en otoño,
el otoño en invierno, una y otra vez a lo largo de la historia económica. No somos especiales. Esta generación no es diferente. El ciclo continúa. Y ahora mismo, a finales de 2024, estamos viendo el otoño convertirse en invierno en tiempo real. Cuando llegue 2026 y la crisis se despliegue, la mayoría de la gente afirmará que nadie pudo haberlo visto venir. Dirán que fue un evento cisne negro, un desastre impredecible. Pero no será impredecible. Será precisamente lo que los ciclos predijeron, lo que la onda de Kondratiev trazó hace décadas, lo que el superciclo de deuda advirtió, lo que el ciclo generacional nos dijo que se acercaba. La información estaba ahí. Los patrones eran claros. La única pregunta era si la gente estaba dispuesta a verlos. Si estás viendo esto ahora a finales de 2024 o principios de 2025, tienes tiempo. No mucho tiempo, pero suficiente. Suficiente para cambiar tu cartera. Suficiente para construir reservas de efectivo. Suficiente para pagar deuda. Suficiente para prepararte mentalmente para lo que viene. Para este tiempo el próximo año, la grieta probablemente habrá aparecido. Los titulares comenzarán a ponerse nerviosos. Para la primavera de 2026, la fase de contagio estará en marcha. Para el verano, la intervención estará a toda máquina. Para el otoño, el colapso secundario será obvio. Esa es la línea de tiempo si los ciclos tienen razón. Y los ciclos han tenido razón durante 200 años. El colapso no viene a destruir tu futuro. Viene a reiniciar el sistema. A purgar los excesos. A liquidar las deudas incobrables. A hacer espacio para el siguiente ciclo. Cada invierno de Kondratiev ha sido seguido por una primavera. Cada crisis eventualmente ha llevado a la recuperación. La pregunta no es si el sistema sobrevive. Lo hará. La pregunta es si tú sobrevives con tu capital intacto y tu comprensión lo suficientemente clara como para reconocer las oportunidades que aparecen durante el caos. Eso es lo que separa a aquellos que emergen del invierno ricos de aquellos que emergen quebrados. El ciclo oculto que predijo 1929 y 2008 está apuntando a 2026. Las matemáticas son claras. Los precedentes históricos están documentados. Las señales de advertencia son visibles ahora mismo. Lo único que queda es la decisión. ¿Te preparas mientras aún hay tiempo? ¿O esperas y esperas que el ciclo esté equivocado esta vez? La historia sugiere que esperar contra el ciclo es una apuesta muy costosa. El ciclo no se preocupa por la esperanza. Solo sigue girando. El invierno viene. La única pregunta es si estarás listo cuando llegue. Si este análisis te ha resultado útil, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Estaremos aquí para guiarte a través de lo que viene, proporcionando el análisis que necesitas para tomar decisiones informadas en estos tiempos económicos cruciales. Nos vemos en el próximo vídeo.